Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios letrísticos de orden paródico para el desarrollo de un cartel rotulado. Bueno, los elementos que vamos a tener o que deberíamos tener en consideración antes de ponernos a trabajar son cosas como las referencias, ¿no? Un pequeño estudio de referencia, un desarrollo preconceptualización, un pequeño boceto que nos permita ir ordenando nuestras ideas, la jerarquización de los contenidos, la composición del cartel y la aplicación finalmente del color. Bueno, para presentarles un poco el ejercicio, se trata de esto, ¿no? Es un ejercicio de orden paródico, ¿no? Es una especulación respecto a cómo se verían las comunicaciones del retail, ¿no? En un formato vernacular, ¿no? Cómo sería transformar eh, la estética y los mensajes que tienen las grandes compañías o las cadenas, ¿no? Comerciales locales eh, en un lenguaje un poco más informal, tanto a nivel del uso del lenguaje como también del desarrollo del diseño de sus mensajes, ¿no? A través de la tipografía particularmente. Son carteles esencialmente tipográficos desarrollados con toda clase de rótulos, ¿no? Bueno, para desarrollar este ejercicio paródico, nosotros nos vamos a centrar en la figura de París, ¿no? Almacenes París. Este es un logo antiguo que la compañía tenía y va a servir de alguna forma como el ejemplo para que podamos desarrollar el ejercicio, ¿ya? Cuando hablamos de París, antiguamente Almacenes París, nosotros podríamos hablar de que es un comercio de carácter sofisticado, ¿no? Que hace alusión a Europa, una de las cunas de la sofisticación y la moda, el estilo, en fin. Y por otro lado también vamos a darnos cuenta que tiene es una multitienda, por lo tanto tiene una diversidad de servicios que nos parece interesante de destacar a través de diversas eh, configuraciones letrísticas, ¿ya? Este es el boceto que hemos desarrollado previamente, un boceto muy rápido, donde nos hemos preocupado, por ejemplo, de establecer acá eh, la cantidad de letras que tienen, ¿no? Hacer el clásico conteo de caracteres, cómo los vamos a distribuir. Probando acá ya podemos darnos cuenta algunos estilos eh, de rótulos que van desde la simulación de un plumón a otras cosas que tienen que ver con el diseño de contraforma, algunas modificaciones ya de tipografías propiamente tal, etcétera. La verdad que es un cartel bastante sencillo eh, que intenta ilustrar estas diferentes maneras de desarrollar letras, ¿no? En este primer video nos vamos a concentrar en esta primera parte, ¿no? Donde nos encontramos con la marca París. Bueno, en cuanto a la jerarquización, nos podemos dar cuenta que eh, el encargo de alguna manera recoge tres niveles o nos propone tres niveles de información. Por un lado tenemos la marca, ¿no? Que debe estar siempre presente del comercio que nosotros deseamos utilizar como excusa para el desarrollo de esto. Por otro lado tenemos el eslogan, ¿no? La bajada, el enganche que la compañía debería tener. Y por último, la oferta, ¿no? Son tres niveles de información que necesitamos estén distribuidos en nuestro cartel. Por otro lado, también tenemos que tener una pequeña aproximación a la composición, es decir, a cómo nosotros vamos a distribuir esos elementos en el plano. En este caso estamos haciendo un trabajo bastante sencillo, ¿no? Donde estamos dividiendo nuestro lienzo en tres tercios y estamos distribuyendo los elementos a partir de un eje central, ¿no? A partir de ese eje central se dividen en dos el lienzo, mientras que por otro lado estamos ocupando acá los tercios, si se dan cuenta. Y por otro lado también estamos delimitando aquí el centro eh, eh, horizontal del lienzo, porque es desde ahí donde vamos a generar una especie de curvatura hasta llegar acá al tercio para poder inscribir la palabra París. Y bueno, eso nos va a permitir también generar un juego más armónico respecto a la bajada. Eh, por último, la aplicación de color es obligación que el cartel esté desarrollado siguiendo las características de un cartel
de una pizarra, ¿no? Una pizarra que podría estar en una feria, en fin. Y vamos a ocupar 5 colores que en este caso son alusivos a la bandera de Francia y todo el imaginario que hay relativo a su capital, que es París. Disculpen. Dicho esto, vamos a adentrarnos ya en nuestro archivo. Vamos a ver acá nuestro boceto aplicado en el lienzo. Este es un lienzo que tiene un formato de 1080 por 1350 píxeles y que en el fondo es una entrada para Instagram, ¿no? Ese es como el formato que estamos utilizando. Y bueno, ahora nos vamos a dedicar a generar la primera, las primeras letras, que son las que dicen París. Para eso vamos a trabajar con esta herramienta que está acá, que es la pluma, ¿no? Les recomiendo que puedan sacar este, este cartoncito aquí flotante, ¿no? Estos comandos flotantes que tienen la posibilidad ustedes de liberar desde acá de las herramientas. Para hacer eso, simplemente van acá a la herramienta y aprietan acá esa flechita y después lo pueden sacar, o para no tener que estar yendo recurrentemente acá. Otra cosa importante, les recomiendo que ojalá puedan ordenar algunas de las herramientas que más vamos a utilizar, en este caso los swatches, las muestras, el trazo, la transparencia, que en este caso también va a ser súper importante, y hacia el final la guía de color, que es otra de las cosas que ocupamos bastante. También recomendarles tener acá otras herramientas flotantes como son el buscatrazo, que es fundamental en el desarrollo de todo esto, la herramienta de alinear, la herramienta de las capas y la herramienta de transformación. Creo que con estas 13 ventanas flotantes que tenemos acá podemos tener bastante movilidad y flexibilidad a la hora de empezar a trabajar, ¿no? Todo esto se hace antes de cualquier cosa. Debemos tener listas las herramientas para ponernos a trabajar y no perder tiempo en búsqueda y cosas por el estilo. Entonces vamos a trabajar, como decía, con la herramienta de eh, la pluma, ¿no? Y con la pluma vamos a desarrollar esta línea recta. Nosotros vamos a desarrollar un sistema, ¿no? de boceto que va a ocupar, por ejemplo, algunos colores sucios, entre comillas, ¿no? Como son estos cafés que tenemos acá, para poder ir viendo cómo está viéndose la superposición de estos trazos cuando los estamos desarrollando. Por lo tanto, vamos a hacer ahí la línea, vamos a decirle que trabaje de forma múltiple para que sea transparente, y aquí en el trazo le vamos a dar algún tipo de proporción, le vamos a dar un valor a esa línea, por ejemplo, podría ser 25 puntos, ¿no? Fíjense, ahí ya lo tenemos. Vamos a cambiar acá el color para que podamos ir viendo la transparencia. Fantástico. Ahí ya ustedes pueden ver cómo funciona y cómo se van a ir superponiendo los colores. Y fíjense cómo se ve cuando unimos las cosas, ¿no? Cuando ponemos una sobre la otra. Vamos a guardar una de estas líneas que nos va a servir de base, y a partir de esta vamos a empezar a desarrollar ya nuestro primer rótulo. Lo primero que podríamos hacer, por ejemplo, es darle un ángulo de inclinación. Para darle un ángulo nosotros podemos utilizar la letra R para que aparezca la herramienta de rotación, y al hacer Enter nos van a aparecer acá las posibilidades de esto y lo vamos a poder previsualizar. Por ejemplo, le podemos dar menos 10 grados y fíjense cómo ya se parece un poco al ángulo que nosotros habíamos desarrollado en el boceto. En base a eso vamos a ir construyendo los elementos fundamentales, ¿no? De alguna manera los elementos que son guía y que se van a ir repitiendo a lo largo de todo el sistema letrístico. Lo tenemos acá. Y por último, este otro que tenemos, lo vamos a dejar ahí para cuando hagamos el remate de la S. ¿Ya? Fantástico. Ya tenemos la primera parte y ahora tenemos que ir desarrollando los elementos que son de carácter curvo. Para hacer los elementos curvos podríamos utilizar algunas figuras geométricas, pero en este caso vamos a utilizar la pluma nuevamente para darle un poquitito más de flexibilidad, un poquitito más eh, de carácter fluido, ¿ya? Em, lo interesante de hacer este tipo de ejercicios también es tratar de anticipar dónde tienen que ir los puntos, ¿no? Es una cosa que con el paso del tiempo uno la va dominando, y en este caso nosotros podríamos decir que tenemos acá
de alguna forma ya algunos puntos que están bastante nítidos respecto a dónde deben ir, ¿no? O sea, tenemos acá una semicircunferencia y eventualmente, si se dan cuenta, podríamos ya decir dónde tendrían que ir cada uno de los puntos, ¿no? Y acá nosotros después con el gotero, fíjense, vamos a tomar la propiedad de la transparencia y ya podríamos decir acá que tenemos algo parecido a lo que buscamos, ¿no? Muy rápidamente lo estamos definiendo, ¿no? Ya tenemos ahí a lo mejor nuestra letra P, podríamos mejorar a lo mejor el ángulo. Para revisar eso podemos hacer desaparecer la capa de atrás y empezar a ver que la cosa se empieza a ver relativamente bien. Vamos a tratar ahora de hacer la letra A. Fíjense, vamos a proyectar un punto sobre el trazo que teníamos, vamos a seguir ese ángulo que nos ofrece y vamos a proyectar eso hacia acá. Fíjense cómo tenemos ahora de nuevo este elemento listo. Nosotros podríamos decir que ya tenemos algo medianamente parecido a lo que está en el boceto. Vamos a tomar este mismo elemento y a lo mejor vamos a hacer una versión más pequeña. Es una alternativa que se nos ofrece aquí para no tener que estar repitiendo el dibujo. Podríamos a lo mejor darle un poquitito más de espacio y aprovechar ahí que el punto quede en el centro del otro eje para que se vea un poquito más armónico. Ahí nosotros podríamos decir que ya tenemos la P, la A y la mitad de la R. Ahora tenemos que hacer la pierna de la R, que a lo mejor debería ser un poquitito más expresiva. Y con eso nos pasaríamos al diseño de la letra S. Fíjense acá. Siempre es importante que para que las imágenes queden suficientemente fluidas hay que ocupar la menor cantidad de puntos posible, ¿no? Mientras más puntos desarrollamos en la composición, se va a ir viendo un poquito más tosco nuestro dibujo porque tiene más información. Por lo tanto, ahí la recomendación siempre es, fíjense, ojalá poder seguir también los ángulos que tienen nuestras líneas que nos están acompañando para que se vean también armónicos en relación a eso. Naturalmente que uno, como esto es un lettering, un rótulo, nos podemos tomar ciertas licencias. No tiene que ser tan cerebral o tan perfecto como podría ser una tipografía, por ejemplo, ¿no? Vamos ahí a hacer algunas excepciones, podemos buscar ahí algún tipo de resolución que nos permita también generar algo un poquito más libre, alguna licencia creativa, como podríamos decirle, ¿no? Fíjense, en este minuto ya que tenemos bastante de este trabajo adelantado, simplemente estamos tratando de replicar el formato que teníamos en nuestro boceto. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora para la letra I. Vamos a seguir el ángulo de proyección que tiene ahí la barra. Podemos desarrollar aquí el punto y finalmente acá el remate. Podríamos estirarlo un poquito más porque después vamos a enseñar a hacer un pequeño truco para que eso quede con la forma de la letra S. ¿Ya? ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo se está viendo esto? Vamos siempre a alejarnos y revisando de qué manera esto se está viendo. Podemos ver que, por ejemplo, hay un par de... La distancia a lo mejor entre algunos elementos no está del todo bien. Esto está demasiado junto con la segunda R. Hay que pensar también en los elementos ornamentales que vamos a tener acá y que van a simular a la Torre Eiffel. Por lo tanto, deberíamos también acá trabajar con nuestras líneas rectas, que eventualmente podrían ser un poquito más bajas, ¿no? Podrían tener un poquito más de distancia respecto a esa. Deberíamos tener otra por acá. En este primer boceto siempre es importante ir distribuyendo los elementos de forma armónica. Podemos tomarnos algunas licencias, no es necesario que tenga que ser idéntico a la arquitectura de la Torre Eiffel. Lo importante es dar la sensación de la referencia,
más que a lo mejor ser descriptivo. Después de todo estamos haciendo un trabajo de síntesis, por lo tanto no es necesario que hagamos una torre que sea idéntica, ¿no? Bueno, en esta primera etapa, fíjense, con un par de trazos, ¿no?, que son líneas en el fondo, ya tenemos en los elementos estructurales de nuestra primera aproximación letrística, ¿no? Vamos a sacar el boceto de abajo. Vamos a ver, revisando ya aquí con un nivel un poco más sensitivo si los puntos corresponden, si las curvas nos parecen las apropiadas, si a lo mejor podemos generar algún tipo más, un poco más de armonía en algunas curvas sobre todo, ¿no? Fíjense ahí, a lo mejor esto debería ser un poquitito más hacia acá, para que se vea que la pierna de la R está haciendo un esfuerzo necesario. Esta a lo mejor está muy acá, y ahí generamos una curvatura más armónica. Aquí también se ve un poquito extraño. Vamos a dejarlo ahí en paralelo y disminuirlo un poco. Todo esto, como les digo, es una cosa más bien ya perceptiva. Aquí uno tiene que afinar el ojo para ver si los elementos definitivamente se ven bien o los dejamos tal cual como estaban, ¿no? Por ahí estábamos bastante bien, parece. En fin, por ahí andamos. A lo mejor se podría mejorar un poquito más. Ahora probablemente el trabajo de curva es el más difícil, ¿no? Sobre todo con letras como la S. Es muy complejo tratar de que todo eso quede armónico simulando un rótulo. Los rótulos tienen sus formas. En este caso nosotros lo estamos haciendo casi como que si tuviéramos un plumón recto, ¿no?, que no tiene bisel, por lo tanto es un poquito más complicado darle esa fluidez y flexibilidad. Estamos tratando de llegar al máximo de fluidez por ahí, ¿no? ¿Qué tal? Podríamos incluso subir un poquitito este. Y por ahí. A ver, veamos el boceto. Fantástico. Sí, se está viendo bastante bien. Ya podemos empezar a trabajar ahora en una cosa un poco más detallada. Vamos a sacar una copia de esto, vamos a desbloquear la guía, vamos a desbloquear la imagen, vamos a sacar una copia, la vamos a trasladar hacia el lado porque a partir de este minuto vamos a dejar de trabajar con líneas y nos vamos a poner a trabajar con objetos. ¿Qué significa esto? Que en este minuto vamos a tomar todas estas cosas que están acá y ya van a dejar de ser trazos, sino que se van a transformar en objetos llenos. ¿Ya? Antes de hacer eso vamos a tratar de distribuir acá estos elementos ornamentales que habíamos hablado, que eran los que simulaban la arquitectura de la Torre Eiffel. Fíjense, podríamos a lo mejor dejar que esto sea la continuación de la letra R, ahí simularlo, ¿no? Y esto lo podríamos bajar un poquito más, y así. Por ahí, vamos a ver cómo se ve. Por ahí, fantástico. Ya. Ok, con esto listo, vamos entonces a transformar todo esto que tenemos en objeto. ¿Cómo transformamos todos estos elementos en objeto? Vamos acá a objeto, valga la redundancia, y le decimos que lo expanda, ¿no? Y nos va a preguntar si esta expansión queremos que sea el relleno y el trazo. En este caso le ponemos que queremos que haga ambas, aunque son solo trazos. Y fíjense, ahora lo que tenemos son objetos llenos, ¿no? Recién teníamos líneas, aplicando la expansión, ahora tenemos objetos. ¿Cómo podemos visualizar estas líneas, ¿no? Esta visión de contorno? Utilizando comando Y, cambiamos la visualización de la previsualización GPU a el outline, ¿no?, o el artwork, que se le llama antiguamente. Y acá ya tenemos, fíjense, nuestros trazos transformados en objetos. Vamos ahora a ir uno por uno,
uno por uno de los caracteres vamos a ir dándole algunas terminaciones y les vamos a ir restando los elementos que no nos sirven. Para eso es súper importante tener a mano la herramienta que tenemos aquí, que es la del buscatrazo, ¿no? Fíjense cómo vamos a tomar ahora estos dos trazos que tenemos acá para conformar la P y le vamos a decir que los divida. Y la división hace que todos los elementos que estaban en juego acá se transformen en piezas separadas. Por lo tanto, nosotros ahora podemos tomar este fragmento de acá que no nos sirve y lo eliminamos. Ahora, es una herramienta un tanto engañosa porque al cortar estos dos elementos sólidos, también genera elementos que son un poco fantasmas y que simplemente vista no se ven. Por ejemplo, ahora ya tenemos un elemento aquí dentro que no lo vemos a simple vista, pero que por ejemplo si yo lo pintara, fíjense lo que va a ocurrir, ¿no? Porque se genera un elemento a partir del vacío que había entre las dos figuras. Por lo tanto, siempre tenemos que estar corroborando de que no se nos queden por ahí algunas figuras un tanto extrañas o desagradables que nos puedan después estropear nuestro diseño. ¿Ya? Bueno, ahí ya unimos esos elementos de ahí. Fíjense, ahora vamos a unir acá los elementos de la A. No es necesario utilizar la herramienta todavía de división, sino que aquí lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de unión y lo vamos a hacer acá. Fíjense, y ahí ya tenemos unida nuestra letra A, ¿no? Vamos a hacer lo mismo ahora con la letra R. Vamos a utilizar la herramienta de división. De nuevo, cortamos todos los elementos que no nos sirven. Fíjense, eso de ahí no nos sirve, eso de ahí no nos sirve, eso de ahí no nos sirve. Vamos a tomar acá el elemento interno que también quedó probablemente desarrollado. Ahí lo podemos seleccionar con el cursor A, el cursor blanco, que nos permite seleccionar, hacer selecciones más pequeñas. Después podemos hacer lo mismo con este que está acá. Fíjense, lo podemos aquí utilizar a partir de la unión, ¿no? Vamos a tomar todos estos elementos que siguen siendo parches, no los hemos unido realmente, los vamos a dejar en su carácter transparente para que podamos ir viendo y comprobando cómo se está viendo abajo nuestra, nuestro boceto. Acá vamos a aplicar lo mismo, le vamos a poner un corte ahí para la división y ya estaríamos medianamente listos. ¿Ya? Fíjense lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar esta línea que teníamos hace un rato atrás y vamos a empezar a ocuparla para que sea la que recorte algunas zonas que no nos interesan, ¿ya? Los elementos horizontales. Lo vamos a expandir también y ahora ya se transforma en un elemento sólido. Lo vamos a traer hacia adelante y vamos a definir, por ejemplo, las alturas de las cosas, ¿no? Podríamos decir que queremos que la I quede a la misma altura que el último escalón acá de la Torre Eiffel, ¿no? Entonces vamos a tomar esto acá, lo vamos a justificar en la misma selección y aquí nosotros vamos a tomar la I y la vamos a cortar y podríamos eventualmente ocupar ese mismo ángulo para después cortar la S. Fíjense, vamos a mostrar aquí el pequeño truco. Este lo vamos a dejar aquí como parche de recorte y este lo vamos a ocupar acá como parche de recorte. Entonces después esto nos lo traemos hacia acá. Vamos a cortar esa figura que no nos sirve. Le ponemos ahora con esta otra que se llama menos frente, también en el buscatrazo. Y fíjense como ya le dimos el ángulo. Y acá vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a cortar hacia arriba, ¿no? Podríamos decir que vamos a transformarlo hacia acá. O simplemente ahí a lo mejor funciona. Está un poquito abajo, pero vamos a probar acá arriba. Y le vamos a decir, por favor, vamos a justificarlo ahí para que quede perfecto. Ahí está. Y le vamos a decir que corte menos. Fíjense, nos ponemos ahí encima y que lo hago con el corte menos. Y se dan cuenta que ahí ya tenemos eventualmente el tilde para la I, ¿no? En este minuto ya estamos dando algunas características finales a nuestro desarrollo del lettering. Bueno, lo vamos a llevar a la transparencia
Vamos acá a darle a lo mejor el ángulo aquí a ese elemento de la letra P. Lo vamos a recortar. De nuevo vamos a transformarlo en algo transparente para ir siempre monitoreando con nuestro boceto. Ok, y aquí vamos a entrar a trabajar ahora con la que parece ser la letra más importante de la composición, que es la A, ¿no? Bueno, habíamos hablado de que estábamos trabajando con la misma altura para la A y para la I. Vamos a hacer aquí el ejercicio. Vamos a recortar nuestra letra I, pero más que recortarla le vamos a sacar a lo mejor ahí un fragmentillo. Y vamos a hacer a lo mejor esto que está aquí, fíjense. Lo vamos a dividir y vamos a trabajar acá con estos puntos. Nosotros podríamos decirle que los disminuya de tamaño, fíjense. Vamos a tomar acá los puntos para generar esa especie como de antena que estábamos diseñando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tomar los puntos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí eventualmente ya tenemos nuestra antenita. Y ahí estaríamos ok. Súper. Vamos a tomar de nuevo las capas. Vamos a hacer desaparecer la de atrás. Y fíjense como ya esto se está empezando a ver un poquitito más acá abajo. Vamos a lo mejor de nuevo a tomar alguno de estos elementos. Y con este vamos a construir a lo mejor el calado que necesita el remate de la S. Vamos a trasladarlo hacia acá. Y vamos a sacar una copia. Vamos a borrar este de acá abajo. Nos vamos a poner sobre este. Y vamos a cortar encima. Eso ya no nos sirve. Y ese tampoco ya nos sirve. Y ahí nosotros ya empezamos a tener algunos elementos más armónicos, ¿no? Eso mismo podríamos aplicar acá en la letra I, por ejemplo, ¿no? Podríamos tomar de referencia algunos de estos elementos. Y en este caso podría ser por ahí, fíjense. Nos vamos a poner sobre la letra I. A lo mejor puede ser un poquito más arriba para generar la sensación de que la curva transgrede esa línea de base. Vamos a recortar acá, nos vamos a quedar solo con eso y el resto lo vamos a borrar. Fíjense cómo ya se está articulando prácticamente todo nuestro lettering. Podríamos hacer algunas pruebas, ¿no? Para revisar cómo se está viendo. Nuevamente podríamos teñir todo esto de negro para tener un mejor contraste y ver si realmente se está viendo bien. Fíjense, está bastante armónico, las distancias, por ejemplo, ahí. Esto lo vamos a dejar para el final para mostrarle una herramienta que puede ser súper útil. Ya, por ahí hasta ahora se está viendo bastante bien. Vamos a entrar en tierra derecha y vamos a rematar con la letra A, ¿no? Con la letra A vamos a hacer algunas cosas que pueden ser de utilidad y que a lo mejor son herramientas que ustedes no conocían. ¿Ya? Ok. Vamos a tomar esto que tenemos acá, este fragmento de la letra A, y le vamos a aplicar una herramienta que se llama desplazamiento, o en inglés se llama offset path, y que podríamos llamar una especie de campo de fuerza, ¿no? Una especie como de sobreborde que se genera alrededor de todo el contorno de la figura. Entonces vamos a ir acá a objeto, vamos a ir a trazado y le vamos a poner aquí desplazamiento. Y fíjense, con la previsualización nos podemos dar cuenta que se genera un sobreborde de nuestra figura. ¿Para qué nos va a servir eso? Para que después nosotros podamos recortar estos elementos siguiendo los ángulos de proyección de la curva, por ejemplo. Por lo tanto, podríamos decir que queremos que eso mida 5 milímetros, fíjense, como así.
o a lo mejor un poquito más, podríamos decirle que mida 6 milímetros, para que queden un poquito más expresivos, por ahí, y le vamos a poner OK. Entonces ya tenemos en este minuto, fíjense, ahí nuestras barras, ¿no? Que eran nuestras barras horizontales que definían, y tenemos acá la figura del offset pad. Todo esto debemos trabajarlo con el cursor blanco, recuerden. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la figura que hicimos con el offset pad, este sobreborde. Vamos a tomar acá esta figura, vamos a tomar acá esta figura, ¿no? Y le vamos a aplicar la herramienta de división. Vamos a cortar, pum, y vamos a borrar las cosas que no nos sirven. Por ejemplo, esto de aquí no nos sirve, esto de aquí no nos sirve, esto de acá interior tampoco nos sirve, esto de acá tampoco nos sirve, eso tampoco. Y fíjense cómo quedó nuestra figura ahí con el ángulo de la proyección. Aquí quedó uno de estos, quedó doble. Y ahí estamos. ¿Qué les pareció? ¿No? Interesante. Ahora vamos a tomar a lo mejor este mismo elemento, esa misma lógica la podríamos aplicar en este fragmentito que tenemos acá. Pero a lo mejor de 6 milímetros va a ser mucho, y en la figura, las fotografías de la Torre Eiffel, la parte superior tampoco es tan ancha, por lo tanto vamos a hacer lo mismo, vamos a generar un desplazamiento, pero en este caso va a ser a lo mejor de 3 milímetros, va a ser de la mitad. Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a tomar este elemento de acá, vamos a tomar este elemento de acá y le vamos a decir que aplique el recorte de la división. Nos vamos a seleccionar esos elementos y después simplemente lo borramos. Y fíjense como ya tenemos acá ahora nuestra torre completamente armónica. Podríamos tomar algún elemento más de acá y generar el corte, por ejemplo, para la antena. Lo vamos a dejar ahí en recto, y eventualmente podríamos guardar. Vamos a sacar acá una copia de nuestra letra I, la vamos a dejar fuera acá guardadita, y acá nosotros podríamos ocupar esto mismo que nos está proponiendo para desarrollar una estrella, ¿no? Fíjense cómo se ve eso ahí un poquito más dinámico. Incluso la podríamos agrandar un poquito. Aquí ya viene la parte como de las licencias, ¿no? Por algo esto es un lettering y no es una tipografía. Aquí nosotros podemos jugar con un poquito más de ambición o con un poquito más de sofisticación. Fíjense ya como tenemos aquí articulado nuestro elemento de base, ¿no? Casi todo está ok. Y vamos a ocupar la misma herramienta que teníamos, con la que cortamos acá los pisos de la torre. Vamos a tratar de darle ese mismo ángulo acá a nuestra letra I. Vamos a ver si es posible. Fíjense, vamos a ir acá a la herramienta de trazado, la herramienta de desplazamiento. Le vamos a poner ahí los 6 milímetros y le vamos a poner OK. Y con ese elemento de desplazamiento lo seleccionamos con el cursor A, lo ponemos sobre la I y de nuevo le vamos a poner que lo divida, deseleccionamos la letra I y fíjense ahora como ya tenemos ahí que el remate de la I está en consonancia con el ángulo de la curva de la S, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Se ve bien? Vamos a borrar la capa y fíjense como ya podemos empezar a ver acá nuestros elementos eh, letrísticos bastante armónicos, ¿no? Ya cumplimos con esta primera parte del video, ya logramos establecer ciertas zonas sensibles, ya logramos darle algunas características eh, ya de un trabajo un poquito más sólido, se parece bastante al boceto que teníamos, por lo tanto podríamos dar esta primera parte por concluida, ¿no? En un segundo video vamos a ver cómo podemos trabajar la angulación, por ejemplo acá, cómo vamos a cortar todas las letras por abajo y vamos a hacer que nuestro eslogan pueda verse armónico en relación a las letras de acá, ¿no? Pero en esta primera parte podríamos decir que ya hemos cumplido con la misión. Ya tenemos ahí, hay algunas basurillas que eventualmente podemos ir borrando, como eso de ahí, por ejemplo.
Vamos a borrarlo aquí de forma automática. Hay que tener mucho ojo cuando uno ocupa las herramientas del buscatrazo porque muchas veces generan muchos recortes invisibles. Por lo tanto, siempre ahí aplicar los rayos X, ¿no? La visión de outline para saber si esto está funcionando bien. Bueno, eso es todo por ahora. Ya tenemos lista esta primera parte de nuestro cartel letrístico. Lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos en un próximo video donde vamos a resolver el eslogan, ¿no? Con una técnica de contraformas. Eso es todo. Me despido. Nos vemos en un próximo video.